Colombia, potencia de la vida. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Uno de los eventos que provocó la migración hacia el Guaviare fue la explotación del caucho a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las gomas de los árboles fueron insumo de uso frecuente por los pueblos originarios antes de la llegada de los europeos. En los años 80 del siglo XIX los empresarios colombianos se vinculan a la explotación de caucho, esto produce las migraciones a territorios amazónicos, donde ya se encontraban los brasileros, venezolanos y peruanos. El Gran Vaupés fue uno de estos territorios. Durante la Segunda Guerra Mundial, el caucho es un material valioso como logística de guerra, y los suministros de caucho a Estados Unidos provenían de Asia. Por la guerra se interrumpen los suministros. Y Estados Unidos empieza a surtirse de Centro y Suramérica, especialmente del Amazonas. Y se da un apogeo que atrae a mucha población, entre ellos los pueblos indígenas que son forzados a ser mano de obra de los barracones caucheros. La selva era un territorio muy hostil, ahí solo los pueblos indígenas fueron desplazados prácticamente porque muchos estaban en los territorios que los españoles conquistaron y se adueñaron. Entonces, ¿qué los atrae hacia estas selvas? Pues bueno, la industria automotriz se desarrolló y empezó a demandar caucho, mucho caucho. Entonces era pues Estados Unidos, Europa, demandaban esa materia prima. Entonces mucha gente entró a la selva a explotar el caucho. Inicialmente fueron, como les dije, fueron venezolanos, brasileros, peruanos. Hay un capítulo muy nefasto de los peruanos, la Casa Arana, que ellos, el indígena lo maltrataban. Incluso hay un documento del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, un libro, donde hay un relato de que cogían las bolsas en que se empacaba el caucho y se lo ponían a los indígenas, les echaban queroseno, un combustible, y les prendían fuego, y eso era por diversión, y mataban 25 hasta más personas indígenas en eso. Y pues hubo mucho maltrato. Finalmente, incluso la guerra con Perú es porque se querían apropiar de los territorios, y pues ¿qué tenía el territorio interesante? Pues tenía caucho. Y más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial se explotaba el caucho, pero en forma antitécnica, o sea, con desperdicio, no se aprovechaba muy bien estos insumos industriales. Y mucho de la industria la demanda por caucho de Estados Unidos provenía del Asia, y aún proviene del Asia. Pero en la Segunda Guerra Mundial, este suministro se cortó. Entonces se vino a Estados Unidos, creó una empresa, Robert Corporation, y se metieron a todas estas selvas, no solo Colombia, Centroamérica, Brasil, todas las selvas, a explotar caucho. Entonces aquí en el territorio del Guaviare estuvo la Robert Corporation, que se le atribuye la pista de Miraflores, el trazado de la vía entre Calamar y Granada. Eran picas de mulas, que el transporte era en recuas de mulas, y ellos sí optimizaron la función de producción, o sea, lo explotaban técnicamente y le sacaban el mayor provecho a los árboles. Cuando la guerra terminó, pues se restablecieron sus cadenas de suministro, y la empresa Robert Corporation se fue, y los que eran empleados de esas explotaciones caucheras quedaron ahora como dueños. Hay una anécdota que el gobierno colombiano les exigió que sacaran a todo el personal de la selva y lo dejaran en Bogotá o en Villavicencio.
Y hay anécdotas de personal que se devolvieron a pie hasta el barrancón cauchero porque ellos solo sacaron la gente, pero ya quedó todo. Que las instalaciones, todo, ellos no se llevaron nada de eso. Y se devolvieron nuevamente, pero ya como dueños, no como empleados. Y ellos siguieron pues, haciendo trabajar forzosamente a los indígenas. Y el indígena, pues ellos en su conocimiento de la naturaleza empezaron, y como les exigían tanto, empezaron a mezclar gomas con otros árboles y el caucho bajó de calidad. Y ya pues el gobierno nacional y las empresas nacionales pues llegaron a un acuerdo de que ya no compraban más caucho nacional porque la calidad no funcionaba. Y de esa forma pues se cesó la producción cauchera, la explotación cauchera. El ambiente hostil del bosque amazónico fue una barrera que mantuvo a los europeos y sus descendientes mestizos lejos de muchas comunidades indígenas. La explotación del caucho y otros recursos del bosque amazónico da origen al último proceso de sometimiento y aculturación de las comunidades indígenas amazónicas. Tras el caucho encontraron otros recursos como maderas, peces, minerales, matanza de animales por sus pieles, lo que llevó a ampliar las fronteras agrícolas y el poblamiento del territorio por migrantes del interior del país. Colombia, potencia de la vida. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.